Les saludamos en este martes 3 de marzo del 2026 a través de las frecuencias del Conquistador 91.7 en la capital regional y alrededores, 102.3 en la cuenca del lago Yanquihue, a través de internet www.elconquistadorredloslagos.cl y por cierto a través de las plataformas de redes sociales para este martes que ha partido particularmente noticioso. Son pasadas las 9 de la mañana y ya eh, se han roto las relaciones entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Tan solo 23 minutos duró la reunión entre el presidente Boric y el presidente electo Kass en La Moneda, y el cabo chino terminó por romper las relaciones. Ya ahondaremos en aquello, en un hecho inédito desde el retorno a la democracia, que en la antesala del cambio de mando, a 8 días del cambio de mando, las relaciones se quiebran totalmente. Y bueno, ni hablar de todas las repercusiones que eso va a generar en materia de efectos noticiosos, a partir de lo ocurrido esta mañana. Pero marzo además trae muchas otras, eh, tiene implicancias, tiene consecuencias, tiene factores que año a año uno los conversa, los instala en la agenda, porque tienen que ver con el retorno a la actividad, con el retorno a este estrés de marzo de alguna manera que se produce, y que donde se concentran muchas cosas y que terminan repercutiendo en la salud mental de las personas, de los trabajadores, de las organizaciones. Para que profundicemos un poquito sobre eso, vamos a conversar con la psicóloga de la Mutual de Seguridad, Carolina Villas, justamente para hablar del retorno laboral, eh, y todo este estrés que se provoca en las organizaciones asociado a las obligaciones familiares, con los hijos, el colegio, en fin. Carolina, ¿cómo te va? Gusto en saludarte. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Estoy muy bien, gracias. Oye, se junta todo en marzo, terminan las vacaciones, uno vuelve a la rutina, a levantarse temprano y a los traslados, la congestión, el taco, y además seguramente eh, a enchufarse nuevamente en lo laboral. Y ahí hay también muchas consecuencias. Sí, claro. Bueno, marzo por sí solo no es un estrés, sino que hay muchos factores que influyen, como tú mencionabas. Están los factores laborales, los familiares, económicos en este periodo también, por supuesto, y los emocionales que en el fondo venimos de un periodo de descanso y nos provocan como este quiebre entre el descanso y retomar esta rutina que nos va a pedir un poco de flexibilidad en el fondo. Es por eso que se genera como este fenómeno de esta sensación de que dicen, se llegó marzo. Es como un mes complejo, pero es en el fondo porque nos pide adaptación. Tenemos que adaptarnos a una rutina un poco más relajada, como tú mencionabas también, que en el fondo también hay un cambio en el tráfico, entonces los tiempos de traslado son más complicados. Entonces lo que yo tengo que adaptar es mi rutina nuevamente a esta normalidad que es la que yo, con la que yo funciono, con la que funcionamos durante todo el año. Y en lo laboral, hay factores externos de alguna manera que pueden cambiar esa realidad, que sé yo, que llega un jefe nuevo, que se inicia un nuevo proyecto, que uno mismo ingresa a una nueva actividad laboral, pero también yo creo que esta sensación media rara que se produce cuando uno se va de vacaciones, ¿ah? De que siente que de alguna manera eh, pudo haber sido reemplazable durante ese periodo. Yo creo que también está esa sensación de tratar de volver a reinsertarse más allá de los cambios internos que puedan haber, ¿ah? Claro, un poco de inseguridad, o sea, podría ser que se presente en algunos casos un poco de inseguridad en las condiciones de trabajo, pensando en que alguien me quedó reemplazando en el puesto. Pero aquí lo que nos pasa es lo mismo que te mencionaba, es adaptarnos nuevamente. Estamos un periodo extenso fuera del trabajo, por lo tanto, nuestra función la dejamos en un punto y tenemos que retomarla. Ese periodo o ese tiempo en el que estuve ausente, si alguien no me estuvo reemplazando, probablemente la carga de trabajo está
acumulada. Entonces, y si alguien me reemplazó, tengo que llegar y por supuesto también ponerme al día. Al igual que como que si que nadie me hubiese reemplazado, me tengo que poner al día, al tanto de en qué está la situación, en qué ha ido avanzando lo que yo, en el fondo, las funciones que yo cumplo y también volver a conectarme con mi entorno, con mi equipo, con mis compañeros, ¿ya? Si tengo un entorno de trabajo que es amable. Por supuesto que voy a hacer un periodo de adaptación en el que voy a volver, voy a ver a mis amigos, en el fondo voy a estar en un lugar de trabajo que me gusta, pero si estoy en un ambiente que no es muy favorable, probablemente va a aumentar esa tensión porque voy a volver a un espacio que es hostil. Entonces, aquí lo que las organizaciones tienen que hacer es favorecer esa adaptación, dar el espacio para que yo pueda retomar esta normalidad, también dar el espacio de que la gente pueda conectarse y conversar de lo que hizo en las vacaciones. En el fondo, las organizaciones las componemos personas. Hay que incorporar ese factor humano, decir, oye, salí de vacaciones, qué hice, cómo me siento, qué experiencias viví y poder retomar también de manera más armoniosa esta rutina de trabajo. Y por supuesto también, como tú mencionabas, si es que existe algún cambio organizacional, es importante que la jefatura, los líderes, generen esa comunicación, se generen reuniones de inicio, en el fondo para establecer cómo aterrizar expectativas de qué es lo que se espera que yo tenga, qué es lo que se espera de mí durante este mes, que va a ser un mes en el que voy a estar poniéndome al día con mucha presión. Hay muchas cosas que se planifican en diciembre para este año y parten la mayoría en marzo, entonces hay mucha demanda de actividades que se tienen que cumplir. Entonces es importante que las organizaciones también permitan eso o que comuniquen, en el fondo faciliten la comunicación, pero sobre todo que aterricen las expectativas. Ese punto es importante, porque una cosa es la declaración de buenas intenciones de todo el mundo de tratar de que esto camine bien, pero otras son las metas, las exigencias, qué sé yo, marzo marca también el tercer mes del año en algunas empresas, compañías, eh, se evalúa el primer trimestre de alguna manera, los indicadores, las ventas, en fin, hacer que convivan ambas cosas, este proceso de reinserción al mundo laboral post vacaciones y post vacaciones, que la mitad del equipo estuvo de vacaciones en enero, la otra mitad en febrero, en fin, pero con las urgencias que demanda la actividad laboral, que hay que cumplir con ciertos parámetros, ¿no? Claro, por eso es importante que cuando se hagan las planificaciones, probablemente se hacen en diciembre, esté considerado esto. Y no que yo vuelva de vacaciones, no sé, estuve un mes de vacaciones y me exijan el cumplimiento de una meta que estaba puesta a lo mejor para que se cumpla a fin de mes. Entonces, dar el espacio también. Y eso debe estar organizado desde antes. En el fondo, por eso son metas claras y plazos realistas para que se puedan cumplir. Eso es parte de la organización del trabajo que tiene que tener, en el fondo se tiene que tener, lo tienen que tener las jefaturas, en el fondo que son los que están a cargo. Carolina, ¿cómo ha evolucionado el clima organizacional de las empresas con, con todos los cambios que hemos ido sufriendo y viviendo y experimentando en el último tiempo? Porque, de nuevo, uno, claro, declara tener hoy día mejores ambientes de trabajo, hay muchos parámetros que han ido cambiando la cantidad de horas que se han ido trabajando, en fin, hay más beneficios asociados, pero ¿cómo eso se traduce en la práctica con cuestiones concretas? ¿Ha ido cambiando efectivamente? ¿Ustedes en los estudios que tienen, en el vínculo con las organizaciones, han percibido que efectivamente hoy el lugar de trabajo es un mejor lugar que el de hace 20 años, por ejemplo? Sí, o sea, definitivamente es un mejor lugar y esto ha sido en base a que las normativas se han ido orientando a que fomentemos y gestionemos los ambientes de trabajo. Pasamos de los riesgos clásicos que eran los físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, que son los que se mantienen, por supuesto, pero pasamos también a estos riesgos psicosociales que son estas condiciones que tienen que ver con la organización del trabajo, el contenido del trabajo y la ejecución de la tarea que tienen la capacidad de afectarnos de manera negativa o positivamente. En el fondo, esos factores psicosociales que están presentes en todas las organizaciones, independientes del tamaño, son lo que se está gestionando y donde la autoridad es donde más pone atención. En el fondo, la salud mental está puesta como en el centro ahora.
Entonces, sí, son mejores, pero por supuesto nos queda mucho por hacer. Todavía hay mucha, con esta puesta en marcha de la ley 21643, que es conocida como ley Karim, también ha llegado a delimitar qué es lo que se considera violencia, cuál es la forma en que nos tenemos que tratar dentro del trabajo, y esto yo creo que debería extrapolarse a cualquier ambiente. En el fondo la violencia no debería, o el acoso no debería ser permitido en ningún espacio. Y sí, nosotros hemos notado que en el fondo las personas en el fondo tienen confianza, tienen mucha más satisfacción en ciertas partes, pero y aún así se sigue percibiendo que existe mucha carga de trabajo, que en el fondo hay temas con la jefatura, se sienten vulnerables, aún así, a pesar de que podrían preguntarle a las personas, oye, ¿tú estás contento en el lugar que estás trabajando? Sí, me gusta el trabajo, estoy contento, pero aún así hay una sensación un poco de vulnerabilidad frente al ser reemplazado, que es lo que tú mencionabas en un inicio. Entonces, ahí hay un tema que las organizaciones tienen que trabajar la confianza. Ya si hay acciones que realiza la organización en pos de los trabajadores, tienen que comunicarlo. ¿Ya? Hay un tema que también nosotros nos hemos dado cuenta que las organizaciones fallan un poco en la comunicación. Es decir, esto se hizo para que los trabajadores, no sé, tengan mejores condiciones. A veces generan cambios, pero no los mencionan. Entonces la gente se queda con la percepción que tiene de lo que está pasando. Sí, es un gran punto, ¿ah? Que de pronto se toman decisiones que pueden ser positivas y con el mejor espíritu, pero efectivamente esto no llega transmitido adecuadamente a cada uno de los eslabones de la compañía y se van provocando estos ruidos que van generando cierto grado de tensión, ¿ah? Sí, claro. En el fondo aquí la gestión de la salud mental o la gestión de los ambientes de trabajo tiene que ser a nivel organizacional, pero también a nivel de jefatura, a nivel de equipo, a nivel individual. Ese es en el fondo, si abordamos todo eso, ahí en el fondo vamos a hacer una gestión adecuada y que la gente va a llegar hasta abajo. Ese en el fondo va a llegar hasta los trabajadores de manera individual y no solo desde arriba de corporativamente. Nosotros hacemos todas estas acciones, pero para abajo no se baja mucho la información. Entonces, eso es importante, es comunicar también. Ustedes escuchan a Carolina Villa, psicóloga de la Mutual de Seguridad, quien habla del retorno a la actividad laboral y ahora con el mes de marzo y cómo esto puede tener algunos efectos en cada una de las organizaciones. Carolina, y todo el tema que vivimos con la pandemia del teletrabajo, que de alguna manera en algunas compañías se mantiene en mayor o menor medida, ¿cómo ha incidido en las relaciones internas de la gente? Claro, mira, en muchas organizaciones se mantiene como mixto, es como que algunos días presencial y otros días en Claro. teletrabajo, como yo en este minuto que estoy en teletrabajo. Bueno, es favorable para las personas que tenemos hijos también, en el fondo nos permite que tengamos una mayor organización también. A nosotros, en el fondo, es un estímulo para los mismos trabajadores de organizarnos, de planificar, de estructurar nuestra rutina sin que estemos en el fondo, que estemos en el lugar de trabajo, que es como cuando uno dice, está mirando el jefe. No, tú tienes que Claro. estructurar tu rutina, entonces tienes que te potencia y te motiva a ser más ordenado. Y por otro lado, también nos favorece en generar vínculos, ¿ya? Porque si no estamos presentes, no estamos con los equipos de trabajo, eso también te genera una distancia también con la organización. Entonces, ahí también es importante potenciar los vínculos, generar esos nexos, informar a los trabajadores en dónde yo si necesito algo, a quién tengo que contactar, generar reuniones, aunque sean virtuales de equipo, eso es importante también para que tengamos ese sentido de pertenencia. En el fondo, el compañerismo tiene que ver con sentir el grado de pertenencia a un grupo, a un equipo. Y trabajamos en conjunto. Entonces, yo necesito de otras áreas. La verdad que es difícil que exista un trabajo que sea totalmente aislado, a menos que sea una persona como que trabaje en una caseta, como nochero, pero aún así necesita saber dónde tiene que llamar, a quién tiene que llamar si necesita algo respecto a la organización. ¿Cómo ha cambiado y cómo ha impactado el teletrabajo, por ejemplo, a la cohesión, al espíritu de equipo? Muchas veces el espíritu de equipo ayuda mucho a las relaciones humanas, que cuando hay un buen ambiente, efectivamente uno lo siente como una familia. Pero ahora que
que está esta cosa mixta de que mucha gente está en la casa, en teletrabajo, que no siempre se cruza con los compañeros en una misma semana en la oficina. ¿Cómo ha cambiado eso? ¿Qué perciben ustedes respecto de si que el teletrabajo o todas las nuevas condiciones laborales que tenemos han favorecido o han complicado el tema del espíritu de equipo? Claro, es un desafío frente a generar esto, como tú dices, esta sensación de pertenecer a un equipo, porque eso lo tienen que gestionar. Ahora, si se gestiona de manera adecuada va a ser perfecto, porque en realidad si tú ves la población que trabaja ahora es bastante tecnológica, entonces no lo ven como algo extraño de estar frente a una pantalla en reunión, pero para eso hay que potenciarlo, hay que generar esas instancias, como yo te decía, generar reuniones de equipo, tener claro que tenemos que hacer, si nuestra jefatura la podemos contactar, estar pendientes de eso. Entonces, en el fondo hay que fomentar estas actividades y también actividades presenciales. Es siempre recomendado que se genere una reunión por lo menos una vez al mes en donde esté toda el área. Ya, no solo el equipo pequeño, sino que el área completa, entonces así nosotros aprovechamos de volver a relacionarnos y potenciar esas instancias. ¿Y qué acciones se recomiendan en las organizaciones, en las empresas para justamente fomentar ese espíritu de equipo y mantenerse alerta ante los problemas de salud mental que de pronto cuando uno no ve regularmente al trabajador, cuando lo ve virtualmente, no logra percibir que está con algún problema, ¿no? Claro, y la verdad que las personas somos muy buenas para esconder las emociones, Claro, entonces no es tan fácil porque tú dices, hoy tú si no lo ves deteriorado, tú dices, ay, no tiene tanta cara de enfermo. Sí, a lo mejor está claro. súper enfermo, pero no lo muestra. Claro, o sea, bueno, ahí hay otras acciones que se debería hacer, en el fondo también tener claridad o un mapeo de quiénes, si tú tienes claridad de que alguien tiene alguna patología de salud mental, estar como atento a eso, generar estas instancias de reuniones en donde no solo se hable de la planificación de trabajo, sino que también sean instancias de comunicación, a lo mejor también reuniones uno a uno. Ir viendo cómo se encuentran tus trabajadores, cómo se encuentra tu equipo. Este es un rol fundamental o bien importante de las jefaturas. Ya no solo de la jefatura directa, porque yo siempre digo jefatura, pero la gente, los jefes tienen jefe, entonces estaba Sí, hablando claro. como muy hacia arriba. Y generar esas instancias, tener claridad de quién es, de cuál es el contexto en el que vive. También sabes que esto es como que te empuja a conocer a las personas con las que trabajas, a las que tienes a cargo y a las que tienes al lado. Es decir, oye, yo lo noto distinto o conversar con esa persona. Por eso es importante generar vínculos. Eso es lo más relevante en esto en relación a la salud mental, es generar vínculos con los compañeros y también con la jefatura. El concepto de bienestar ustedes perciben de que está adecuadamente instalado en las organizaciones. ¿Hay conciencia que esto va más allá de tener un departamento de recursos humanos? Mm. Se ha ido generando conciencia, sí va más allá de solo tener un departamento de recursos humanos, porque como te mencionaba, en el fondo tiene que ver también con acciones de promoción de salud, de, por supuesto, los cumplimientos normativos, en el caso de que hay un trabajador que ya se enfermó, cuál es el tratamiento que tiene que recibir, tenemos que vincular eso con un reintegro, que en el fondo después esa persona vuelva de la manera más adecuada a retomar su trabajo con la mayor normalidad después de haber estado enfermo. Entonces, sí están tomando mayor conciencia y nosotros, bueno, Mutual cuenta con un modelo de bienestar mental laboral que es lo que ha estado promocionando o empujando, porque esto en el fondo lo que hace es como que engloba todas las acciones de salud mental que una organización debería implementar, desde promoción, prevención, tratamiento y reinserción y rehabilitación. Entonces, sí lo han estado tomando más conciencia, pero falta todavía, por supuesto. Hoy estaba viendo algunas cifras que ustedes justamente han levantado a partir de algunos estudios con sus adherentes. Son 41,2% de los trabajadores presentan niveles relevantes asociados a la carga de trabajo, un 67,3% evidencia de percepción de vulnerabilidad, un 52,6% registra desafíos en el apoyo social o compañerismo. Eh, las cifras no son del todo buenas. No, no, no para nada, pero
es algo que se tiene que se está trabajando y en el fondo es lo que Mm, nosotros estamos potenciando porque, como te mencionaba, en el fondo cuando yo quiero hacer pequeñas acciones de salud mental y no me doy cuenta que tengo que englobar todo, ya tengo que generar un programa, un plan que aborde todas las acciones de salud mental, pero si yo solo me enfoco en, no sé, en diagnosticar los riesgos psicosociales sin hacer otro tipo de gestiones, claro, no puedo abordar todo y probablemente, como comentábamos, no llega hasta los trabajadores de manera individual. Entonces, es por eso que también se genera esta brecha respecto a los datos que nosotros levantamos de los adherentes que han generado diagnósticos de riesgo psicosocial. La última, Carolina, ¿cómo se gestiona desde una organización, desde una estructura, cuestiones que son muchas veces individuales? Por ejemplo, el nivel de ansiedad que puede tener un trabajador en los días previos a volver, que no duerme bien, en fin, que puede andar más irritable. ¿Cómo manejar esas cuestiones que son tan personales en un grupo? Claro, es que por eso yo sé que son personales, pero en el fondo eso son acciones de promoción de salud. Y como hablábamos en un principio, la verdad que las organizaciones las componen personas, por lo tanto ese factor humano no se puede quitar de esta ecuación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tener actividades de promoción de salud, en el fondo, informar, enseñar que hay que tener higiene de sueño, alimentación saludable, actividad física, porque eso también nos potencia y nos genera una sensación de mayor bienestar, no solo en nuestro entorno personal, sino que también en el laboral. Entonces, esas también son acciones que se pueden tomar y que el Mutual las promueve, por supuesto. Carolina Villas, psicóloga de la Mutual de Seguridad, como siempre, muchísimas gracias por recibir el llamado de Araca Hablar del Conquistador, que tenga un buen inicio de marzo también tú ahí en lo laboral. Gracias, gracias por la invitación. Lo importante, más que lo urgente, en Dará que hablar.